Vamos a la siguiente charla del profesor Juan Pablo Soto, un colega. Nos va a hablar sobre descomposición tensorial y sus aplicaciones en procesamiento de imágenes. Él Ujú. nos visita del Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, trabaja también con nosotros. Entonces, bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Esteban. Ok, buenas Bueno, tardes a todos. El tema de la exposición es descomposición tensorial y sus aplicaciones en procesamiento de imágenes. El, la motivación principal de esta, ¿cómo se llama? De esta charla es para continuar en una línea de investigación que venimos trabajando un grupo de profesores del Tecnológico, que ha sido el profesor Juan José Fallas y el profesor Jeffrey Chavarría, relacionado con lo que es la matriz de la descomposición generalizada, perdón, la aproximación generalizada de bajo rango de una matriz. Ahora tratarlo de trabajar en el concepto de tensores. Entonces, lo que voy a explicar principalmente son conceptos básicos, no es nada profundo. Terminar con lo que es la parte del trabajo a futuro y importante algunas aplicaciones de este tema en lo que son imágenes. Ok, bueno, primero que todo, ¿qué sería un tensor? Un tensor de orden P es un arreglo multidimensional de P dimensiones. Vamos a definir A como un tensor de orden P y que escribiremos de la siguiente notación. Cierta manera es una generalización de lo que es el concepto de matrices de dos dimensiones, pero generalizarlo a algo de mayor dimensión. Y así es como estarían representados lo que sería la entrada de un tensor. Y formalmente un tensor de orden P es un elemento del producto tensorial de P espacios vectoriales, el cual cada uno tiene su propio sistema de coordenadas. Además, un tensor, como les dije antes, es una generalización del concepto de matrices. Aquí podríamos viendo ir el avance gráficamente primero de un número, de un vector, columna, una matriz, y aquí lo que sería un tensor de orden 3. Ok, esta presentación no se debe, el concepto de tensor no debe confundirse con el concepto de tensor en física e ingeniería, el cual se refiere generalmente a campos tensoriales en matemática. Y en el transcurso de esta presentación trabajaremos con tensores de entradas reales, pero normalmente se puede generalizar esto a lo que son complejos e inclusive otro tipo de entradas como son los cuaterniones. Tipos de tensores, el de orden cero serían los números, el de orden uno los vectores, el de orden 2 las matrices y de orden mayor o igual a 3 se conoce como tensores de orden mayor. Y en el caso de de los tensores de orden 3 serían tensores tridimensionales. Esta sería como la representación gráfica. La representación de gráfica al final de cuentas es como ver un tipo como de cubo, donde cada uno de estas entradas representa lo que sería un número. Ahora, ¿cómo podríamos dividir nosotros estas partes de un tensor tridimensional, principalmente en lo que vamos a trabajar? Lo podemos definir a partir de lo que sería la representación vectorial de cada uno de ellos. Se puede representar de tres maneras. Si nosotros tenemos estos vectores que son verticales, lo conocemos como columnas. Los que son horizontales serían filas y los que son de este fondo se conocen como tubos. Así es como estarían representados lo que sería un tensor. También podríamos verlo en términos de caras. Las caras de un tensor de orden 3 pueden ser las caras horizontales, las laterales o las frontales. Y normalmente para el tipo de operación que se va a definir más adelante se trabaja normalmente con lo que son tensores frontales, caras frontales. Ok, operaciones tensoriales. Se pueden definir diferentes tipos de operaciones para generar lo que es un tensor. El primero es el producto exterior y que lo que genera es un tensor de rango uno. Entonces, si nosotros tenemos tres vectores en R, M, N y P, los vectores A, B y C, entonces uno puede ir construyendo un tensor de tamaño M por N por Q. Ah, perdón, aquí es P, disculpen, tal que podemos definir las entradas de ese tensor como el producto de cada una de las entradas de los vectores. Este se conoce como un tensor de rango uno y se denota a través de esta representación. Ok, entonces, y gráficamente podríamos representarlo de esta manera, como para construir lo que es un tensor. Y como les digo, esto es un tensor de rango uno porque está formado por el producto de tres vectores, es de tres vectores. Ok. Otro tipo, que es el que, en el caso de nosotros, lo que estamos investigando es el que nos llama más la atención, es el producto tensorial T o el T-product. Para eso hay que definir ciertos conceptos. Primero, si nosotros tenemos un tensor y a este tensor de tamaño M por N por P, vamos a definir que este tensor tiene P
caras frontales. Cada una de las caras frontales es una matriz. Entonces vamos a definir primero la operación bcirc, que lo que va a hacer es crear una matriz circulante por bloques, donde cada uno de los bloques va a ser representado por cada una de las caras de frontales del tensor A. De luego se define lo que es el operador unfold, que con el operador unfold se puede definir una matriz por bloques, pero en este caso sería bloque vertical, que da esta representación. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo son transformaciones del espacio de los tensores a lo que son la representación matricial. Y el operador fold, que lo que hace es agarrar, seleccionar esta matriz por bloques, dividirlo en subbloques y poder construir lo que sería el tensor A. A partir de esas operaciones, uno puede definir el producto T. El producto T de tensores que se define de esta manera. Si yo quiero multiplicar el tensor A con el tensor B, lo primero que tenemos que hacer es construir la matriz por bloque circulante con las caras frontales de A, luego la matriz por bloque vertical con el tensor B, se hace la multiplicación, una multiplicación matricial común y silvestre. Esto va a dar una matriz por bloques vertical y lo que hacemos es dividirlos, esos bloques para obtener las caras frontales del nuevo tensor del resultado de esto. El producto es computacionalmente costoso, ya que como se ve, trabaja con matrices por bloques, pero este tipo de multiplicación, al trabajar con matrices por bloques y circulantes, uno puede utilizar ciertas relaciones con lo que es la transformada discreta de Fourier y poder hacer cierta asociación para poder hacer un producto mucho más rápido de esto. Por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es calcular al tensor a cada uno de los tubos del tensor, le calculamos la transformada discreta de Fourier, obtenemos esta matriz A techo, este tensor A techo y B techo. Con esto, lo que hacemos es simplemente hacer la multiplicación común y silvestre de cada una de las caras frontales. Uno puede hacer la multiplicación de las caras frontales de par a par de A con B, pero hay un resultado que dice que hay una, ¿cómo se llama? Que no es necesario calcular el producto de todos, sino basta calcular hasta casi la mitad de la tercera dimensión y el resto va a ser un resultado similar al producto obtenido anteriormente, pero calculando lo que es el conjugado. Ya después de pasar al dominio de Fourier, lo que hacemos de obtener la multiplicación normal de cada uno de estas caras frontales, aquí tenemos un tensor nuevo C en el dominio de Fourier, aplicamos lo que es la inversa a cada uno de los tubos y obtenemos lo que es ya el resultado de esta multiplicación. Esto es menos costoso que hacer simplemente esta multiplicación matricial. Ok, ahora, tipos de descomposiciones. Como estaba explicando el compañero anterior de la exposición, lo de la descomposición de descomposición en valores singulares de matrices, también hay otro tipo de descomposiciones y se puede generalizar en el concepto de tensores. Por ejemplo, está la descomposición CP, que la idea es a través del producto exterior y es representar un tensor como la suma de matrices de tensores de rango 1. La representación gráfica sería de esta manera y la idea sería tratar de encontrar la matriz A, B y C, donde cada una de las columnas de esto va a representar el vector que hace la multiplicación respectiva de esta expresión. Entonces, la idea es tratar de poder encontrar este tipo de descomposición. Este tipo de descomposición no es única y es más, uno puede representar un tensor de diferentes tipos de rangos. Pero cuando definimos en este tipo de producto, el rango de un tensor va a ser el rango más pequeño posible que puede calcularse a lo que es un tensor particular. Este tipo de producto, digamos, pienso yo que para aplicaciones es un poco inestable, pero es uno de los primeros productos que se utilizaron. Y una manera de poder calcularlo sería trabajando todo en el concepto de matrices. Definimos cierto tipo de matrices a través de lo que es el producto de Kronecker y el producto de Catril-Rao, y a partir de esto lo que hacemos es simplemente un problema de mínimos cuadrados para poder obtener lo que es la matriz A, B y C a través de esta expresión. Y esto va a converger a lo que es las matrices A, B y C, que cada una de las columnas determina los vectores de este tipo de descomposición. Ahora, si cambiamos ahora con el
producto T de tensores, uno puede hacer la generalización para lo que es el concepto de descomposición de valores singulares y también para lo que es la factorización QR. Ya el compañero anterior explicó lo que era la descomposición en valores singulares, que es el producto de estas tres matrices. Esta es una matriz diagonal, esta es una matriz ortogonales, y luego tenemos la factorización QR, que sería este tipo de matriz, donde la matriz Q es ortogonal y R sería triangular superior. Este mismo concepto se puede generalizar a lo que son tensores. Entonces uno puede definir el producto tensorial y puede definir la descomposición de valores singulares T o de tensores, donde aquí vamos a obtener este tensor U y este tensor V, que es en términos de tensores serían ortogonales a través de lo que sería el producto tensorial. Y aquí cuando definimos lo que es los valores singulares serían vectores singulares que estarían representados de esta manera. A partir de este concepto también se pueden hacer generalizaciones de lo que son tensores de rango reducido, y similarmente a lo que son matrices. Y para lo que es el producto de cómo calcular esto es muy similar. Si pasamos siempre al dominio de Fourier, lo que hacemos es, después de pasar del dominio de Fourier, simplemente a esta tensor en el dominio de Fourier se le aplica la descomposición en valores singulares. A cada una de las caras se van guardando en tres tensores y luego aplicando la inversa de ese tensor obtenemos la descomposición. Similarmente con lo que es la descomposición QR de tensores, se hace de la misma manera, se pasa al dominio de Fourier, se aplica la factorización QR a cada una de las caras y luego utilizando la inversa se obtiene lo que es la descomposición. Ahora, con lo que son aplicaciones e imágenes, voy a pasarme rápido, voy a explicar esto rápidamente. Cuando nosotros tenemos una imagen, esta imagen al final de cuentas podemos representarla como un tensor, que va a ser un tensor que tiene de fondo de dimensión 3, porque cada una de los componentes, de la tercera componente representan los canales, el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Entonces, y eso sí hablamos en lo que es en la representación RGB. También podemos utilizar otro tipo de representaciones dependiendo de lo que utilicemos y podemos crear una representación tensorial de una imagen. También esto puede trabajar con lo que son videos. Cuando nosotros tenemos un video, al final de cuentas es una colección de imágenes. Entonces, si nosotros agrupamos esas imágenes formando un tensor, tendríamos la representación tensorial de lo que sería un video. Igual con lo que es, por ejemplo, con imágenes hiperespectrales, para lo que es el análisis del espectro electromagnético de un tensor. Ahora, haciendo una extrapolación de lo que uno utiliza en imágenes de escala de grises, uno puede aplicar lo mismo a lo que es a imágenes a color para eliminación de ruido o también para lo que es la detección de movimientos de videos, también en eliminación de lo que son ruidos en videos o también para lo que es la compresión basado en lo que es la descomposición en valores singulares. Ahora, este estudio es un estudio previo que simplemente motivó al siguiente problema, que es lo que estamos tratando de trabajar. Es tratar de generalizar el concepto del problema de aproximación de rango reducido, ya no para matrices, sino para tensores. Entonces, la idea es tratar de darle una solución a este problema y luego hacer una aplicación de esto en lo que es imágenes a color y videos. Y esto es lo que trata de hacer, es una extensión del trabajo que ya veníamos desarrollando junto a los compañeros Jeffrey Chavarría y Juan José Fallas del Instituto Tecnológico. Estas son tres publicaciones que hicimos recientes de un proyecto que acaba de finalizar y la idea de esta presentación simplemente era como conceptos previos para continuar con lo que es la nueva parte de la solución de este problema. Y sería todo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, súper bien. Muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas. Bueno, vamos a ver si... Ok, no, eso es un comentario. Pablo, una cosilla. La parte de la complejidad. Bueno, Freddy. Bueno, voy a preguntar yo, ahorita te paso, Freddy. Ajá. ¿Qué parte de la complejidad? Lo estás programando, me imagino que más. ¿La estás trabajando o lo estás trabajando en Python? MATLAB y en Python lo estoy trabajando a la vez. ¿Y Y cómo, ajá, la complejidad, cómo ha estado eso, digamos?
En realidad no tanto, o sea, sí existen, ¿cómo se llama? Toolboxes, toolbox para, o Ok, paquetes o librerías para MATLAB y para Python no he encontrado, pero creo que sí hay una. Al final de cuentas, como yo te digo, yo lo que hago es cuando hago las operaciones o los cálculos, siempre lo paso a lo que es el dominio de Fourier. Entonces, eso hace mucho más rápido lo que es el cálculo. Este, pero, por ejemplo, en MATLAB yo ya copio lo que son las operaciones ya implementadas por los expertos. Ahí sí, que ya están está. optimizadas. Exactamente. Por ejemplo, la que es la que es la experta de esta área es esta muchacha, señora apellida Colda, que es dueña de un Ujú. instituto en Estados Unidos y en realidad es demasiado. Y ella desarrolló el toolbox para esto, multiplicación tensoriales, y digamos, muy eficiente, digo yo. Está muy interesante. Ujú. Freddy. Sí, yo iba a preguntar de complejidad, pero no, mentira. ¿Todo bien, Freddy? Todo bien, Pablo. Qué dicha. Muy interesante el tema. En particular, lo que me llama la atención son estos aspectos de no unicidad, Pablo, porque Ujú, generalmente a mí me llama bastante la atención. Quizá no en tu área, ¿verdad? No sé ustedes en imágenes cómo trabajan esa línea o qué es lo que ustedes buscan específicamente, pero a mí en teoría de modelos me llama la atención cuando hay unicidad porque como yo lo veo, ¿verdad? No sé, no digo que sea la manera en que siempre se ve, pero como yo lo veo, es que cuando tenés unicidad te da chance como de pedir gustos, a ver cuál es la solución que al final te conviene, porque ujú. tenés una gran cantidad, pero eh, Cliff Moller una vez dijo, de las cosas más difíciles, los problemas más difíciles en cómputo científico son problemas que no tienen solución y problemas que tienen soluciones infinitas. Ujú. Entonces, en este caso, Pablo, desde esa perspectiva, qué papel juega ese elemento de que las descomposiciones tensoriales no son únicas? Y entiendo también en el bloque que consideraban ustedes es que esta ortogonalidad de los tensores es con respecto al producto usual tensorial que estás Ujú. considerando en la composición. Entonces, ¿qué papel juega? Porque en realidad esa no unicidad, digamos que no es extraña en las factorizaciones matriciales, pero es un poquito Ujú. incómoda desde la óptica a veces de las aplicaciones. Entonces, cómo, cómo la tratan ustedes? ¿Cómo tratan ustedes con ese factor, con ese elemento de no unicidad, especialmente cuando se consideran los problemas de optimización que les aparecen a ustedes? Ok, por ejemplo, en este de acá, en este problema de acá, como yo te digo, en ese artículo, en el primero que viene, el primera referencia, la parte final, ellos explican que cuando se utiliza lo que es el producto exterior para lo que es las factorizaciones de matrices y principalmente para lo que es de rango reducido, genera muchos problemas, como que te digo, de unicidad. Ok, Para cierto tipo, digamos, hay cierto tipo de técnica que uno permite siempre encontrar la de rango, la de menor rango. ajá, Eso te lo digo simplemente porque lo leí teóricamente, o sea, esta parte lo puse simplemente por conocimiento y por la ok, solución del algoritmo que la implementé y converge a lo que es una matriz que permita esta descomposición, ok, pero a profundidad, te soy sincero, con este tipo de producto yo no he trabajado. Con el producto que en el que he estado trabajando más es con este tipo de producto. Y como vos ves en los tipos de factorizaciones, cuando se trabaja directamente o se pasa directamente al dominio de Fourier, al final de cuentas estamos trabajando con descomposición en valores singulares o factorización QR en lo que son matrices, ahí sí se mantiene lo que es la unicidad. Siempre hay una, ¿cómo se ok, llama? Una relación. Entonces, por ejemplo, para la descomposición tensorial, sí es única en el tensores de 3D, pero bajo este tipo de multiplicación. Para este tipo de multiplicación, yo sé que sí existe, y de hecho existen otros más, existen otro tipo donde es una multiplicación de una matriz, de una matriz, otra matriz y otra matriz, no solamente tienen que ser de vectores, pero para lo que es la finalidad que digamos que estamos trabajando, que es para imágenes, ok, este tipo de factorización es el que nos da más resultados. Pero como te digo, existen otros tipos de generalizaciones. Por ok, ejemplo, con lo que son otro tipo de multiplicaciones, existe la factorización QSVD, que ok. es una factorización con un tipo de multiplicación particular y bajo esa multiplicación se puede obtener esa factorización, Ok, que no necesariamente tiene que ser única, pero ¿cómo se llama? Como te digo, principalmente para la finalidad que quiero de imágenes, que queremos de imágenes, este tipo de productos es el que se nos acomoda bien, para decirlo de comprendo, cierta manera. comprendo. Ok, tengo más preguntas, Pablo, pero creo que debo detenerme acá y tal vez en otra ocasión tenga oportunidad de Por que platiquemos un supuesto. poco más. Ahí nos Está bien, sentamos a hablar pronto. está Muchas bien. gracias, de verdad. Un Gracias. saludo. Gracias, Freddy, Pablo. Hasta luego. Nos vemos pronto. Los voy a dejar con